España, 15 de enero de 2026. Hoy, un análisis a fondo del funcionamiento de la administración pública a través de sus publicaciones oficiales. Ujú. Vamos a desentrañar qué nos cuentan estos textos sobre el engranaje del personal público, las regulaciones que nos afectan, los proyectos energéticos y también el futuro de la universidad. La pregunta es si son solo burocracia, ¿no? O si hay algo más. Esa es la pregunta. ¿Son solo un laberinto de burocracia o podemos encontrar en ellos las historias, las decisiones que dan forma a nuestro día a día? Esa es la clave, porque detrás de cada resolución, de cada nombramiento, de cada anexo, hay una decisión con consecuencias. Claro. A veces microscópicas, otras veces enormes. Y hoy tenemos ejemplos de toda la gama. Pues empecemos por lo que parece más microscópico. Veo nombramientos universitarios y sobre todo correcciones de errores. Dos casos. Sí. En Zaragoza se rectifica la categoría de un profesor titular, Miguel Ángel Torralba Cabeza. No era jefe de sección, sino facultativo especialista de área de medicina interna. Vale. Y en Málaga, algo que parece una errata, vamos, pura y dura. Se cambian máquina y motores térmicos por máquinas, en plural, y el apellido Ponde por Ponce. Ujú. Perdona que te interrumpa nada más empezar, pero ¿de verdad es necesario movilizar el Boletín Oficial del Estado para corregir una S y un apellido mal escrito? A ver, Es que a primera vista parece un ejemplo de burocracia llevada al extremo. parece un exceso, desde luego. Pero aquí es donde se revela la esencia garantista del procedimiento administrativo, ¿Garantista en qué sentido? en que un acto oficial, como es un nombramiento, tiene que ser perfecto, porque de esa perfección dependen derechos y obligaciones. Vale. En el caso de Zaragoza, la categoría asistencial define sus funciones exactas en el hospital, su responsabilidad ante los pacientes y, por supuesto, sus condiciones laborales. Claro, no es un detalle menor. No es un detalle, es la descripción de su puesto de trabajo. Vale, ese caso lo entiendo mejor. Es una cuestión de responsabilidades. Pero la S de máquinas y el apellido Ponce. Aunque parezca trivial, es fundamental para la seguridad jurídica. Imagina que dentro de 10 años esa persona, o la propia universidad, tiene un problema legal con su plaza. Ya, Un abogado podría argumentar que el nombramiento original era nulo por un defecto de forma, porque el área de conocimiento o el nombre pues no eran correctos. entiendo. El Estado no puede permitirse esa ambigüedad. Es el sistema asegurándose, con una precisión casi obsesiva, de que sus actos son inatacables. Es el seguro contra el caos administrativo futuro. Exacto. Visto así, esa S es todo un pilar del sistema. Y junto a estas correcciones, que son como microcirugía administrativa, vemos el flujo constante de personas. Sí, el movimiento no para. Por un lado, una letrada de la Administración de Justicia, Susana del Canto Baños, que renuncia y es sustituida por María Carolina Cubero Flores. Ujú. Y por otro, algo muy curioso en dos ayuntamientos, en Cascante, en Navarra, y en la Pobla de Montornès, en Tarragona. Sí, esto es interesante. Se tienen que cubrir vacantes de concejales, pero las listas electorales originales se han agotado. No queda nadie a quien llamar. Y esto nos muestra dos mecanismos completamente distintos para asegurar que las instituciones nunca se detengan. Son los planes de contingencia del Estado. Planes de contingencia, me gusta. En el Poder Judicial, la sustitución es jerárquica, es previsible, sigue unas reglas internas muy claras para garantizar que el servicio no se interrumpa ni un solo día. Vale. Pero en la política local el escenario es más complejo. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos votaron una lista y ya no queda nadie de esa lista? Exacto, porque ahí la legitimidad viene directamente de las urnas. ¿Quién decide? Pues ahí entra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la famosa LOREG, que es básicamente el gran libro de reglas de nuestra democracia. Claro. La LOREG prevé esta situación y ofrece una solución, bueno, muy pragmática. Le devuelve la pelota al partido político. Ah, al partido. Sí, en estos casos son Unión del Pueblo Navarro y Esquerra Republicana los que tienen que designar a un sustituto. O sea, es una forma de respetar el proyecto político que se votó. Exacto. Se respeta la voluntad del electorado que votó por un proyecto, aunque ya no queden los candidatos originales. Se evita que un escaño quede vacío y que el ayuntamiento se pueda paralizar. Es una especie de parche de legitimidad democrática para que la maquinaria municipal siga funcionando. Y hablando de maquinaria, pasemos a las piezas que la mueven, el empleo público. Hoy hay dos anuncios que parecen las dos caras de la misma moneda.
Por un lado, se convocan 8 plazas para un cuerpo de élite, muy técnico, los ingenieros navales. Sí, y con 2 plazas reservadas para personas con discapacidad. Eso es. Y por otro, la lista definitiva de admitidos y excluidos para ayudantes de instituciones penitenciarias, un proceso que es masivo. Es el ciclo completo del empleo público en un solo día, vamos. Por un lado, la creación de oportunidades muy específicas, con una acción de discriminación positiva clarísima para fomentar la inclusión. Sí. Y por otro, la cruda realidad de la fase final de un proceso multitudinario. Y aquí lo interesante no son los admitidos, sino los excluidos. Totalmente. Las causas que se detallan son un manual de cómo funciona la burocracia. Sí, eso me ha llamado mucho la atención. No es que hayan suspendido un examen, es que las causas de exclusión son cosas como no tener la antigüedad requerida como demandante de empleo. O no certificar que no se han rechazado ofertas de trabajo. Exacto. Suena que el mayor obstáculo no es el temario, sino el papeleo. Totalmente. Nos recuerda que para ser funcionario no basta con el conocimiento. Hay que superar una carrera de obstáculos burocráticos donde cada formulario, cada plazo, cada certificado, todo cuenta. Claro, estos detalles, que pueden parecer menores, son filtros tan importantes como el propio examen. Es el Estado diciendo, no solo quiero que sepas la ley, quiero que demuestres que sabes seguir las reglas del juego para entrar. Y esa misma exigencia burocrática se traslada a cómo el Estado regula el cuidado de los más vulnerables. Hay una disposición hoy, que me ha llamado la atención, sobre los centros residenciales. Sí, para personas mayores. Eso es, se les exige organizarse en unidades de convivencia, un modelo que suena más pequeño, más hogareño. Pero hay una letra pequeña. La hay. La norma impulsa un cambio de modelo muy necesario, de pasar de grandes centros casi hospitalarios a entornos que imiten un hogar. Es una política pública con una filosofía muy clara detrás. La dignidad, la calidad de vida. Exacto. Pero, como dices, está la letra pequeña. Se permite una excepción para aquellos centros que demuestren que es arquitectónicamente imposible realizar la reforma. Aquí es donde me surge el escepticismo. Entiendo la teoría de buscar un equilibrio, pero ¿no es esta excepción por imposibilidad arquitectónica una puerta trasera enorme? Para que los centros con menos escrúpulos o menos presupuesto eviten la inversión y todo siga igual? ¿Quién decide que es imposible? Planteas la cuestión fundamental. La clave de la eficacia de esta norma no está en el texto que leemos hoy, sino en el rigor de las direcciones territoriales que tendrán que evaluar cada caso. Claro, en la inspección. Claro. Una imposibilidad real puede ser un edificio histórico protegido donde no puedes tirar tabiques. Una excusa puede ser simplemente que la reforma es cara. Ya. El éxito o el fracaso de esta política dependerá de si los inspectores son estrictos o laxos a la hora de conceder esas autorizaciones. Es el eterno dilema entre la ambición de la ley y su aplicación práctica. Y en paralelo a estas regulaciones sobre cómo se nos cuida, hay una insistencia casi constante en cómo se protege nuestra información. Sí, varios documentos, desde el Inserso hasta el Ministerio de Política Territorial, incluyen un recordatorio de los derechos de los ciudadanos sobre sus datos. Acceso, rectificación, supresión. Sí, y no es casualidad. Esa repetición puede parecer redundante, pero es deliberada. Es el resultado directo de una normativa europea, el RGPD. El Reglamento General de Protección de Datos. Ese mismo, que desde 2018 nos devolvió el control sobre nuestra información personal. La ley obliga a que cada vez que la Administración interactúa con nuestros datos, nos tiene que recordar de forma explícita nuestros derechos. O sea, es un mandato para que el ciudadano nunca olvide que es el dueño de sus datos. Exacto. Marca un cambio de paradigma fundamental. Antes, tus datos eran algo que el Estado tenía. Ahora son algo que custodia en tu nombre. Esta insistencia constante busca crear una cultura de soberanía del individuo sobre su información personal. Es el Estado recordándose a sí mismo y recordándonos a nosotros que la relación de poder ha cambiado. De la protección de datos, que es algo intangible, a algo muy tangible, la economía. El Banco de España publica los cambios oficiales del euro para hoy. 1,1651 dólares USA.
y 184,82 yenes japoneses. Un dato que vemos cada día, pero cuyo impacto real a veces se nos escapa. Es el metrónomo financiero, Sí. pero es fascinante pensar en su impacto real y concreto. Este número, publicado hoy, significa que la almazara de Jaén, que vende su aceite de oliva en Nueva York, Por ejemplo, recibirá hoy un poco menos de euros por cada dólar que facture. Y a la vez, la empresa tecnológica de Barcelona, que compra componentes fabricados en Taiwán, pagará un poco más. es la macroeconomía en una sola línea del boletín. Exacto. Afectando a negocios que ni siquiera saben que están conectados por ese simple tipo de cambio. Y de la economía a la energía, que están íntimamente ligadas. Aquí hay un proyecto que es un mundo en sí mismo, una planta fotovoltaica. Sí, se detalla la tecnología, seguidor monofila a un eje, y su ubicación, que afecta a las cuencas de varios ríos gestionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pero lo que más me fascina es el análisis de riesgos. Aquí es donde vemos la complejidad real de un proyecto de infraestructura hoy en día. No se trata solo de poner paneles solares. No, claro, se evalúa todo. El riesgo para la salud humana, para el patrimonio cultural de la zona y, por supuesto, para el medio ambiente. Y la conclusión es, Que la peligrosidad general es baja, salvo en un punto, el riesgo de incendios. Y eso lo cambia todo, ¿en qué sentido? en que obliga al promotor a diseñar un plan de autoprotección muy detallado. Ya no puede simplemente instalar la planta, tiene que convertirse en un agente activo en la prevención de incendios de la zona. Vale. Pero la parte más increíble para mí es cómo gestiona el impacto en la fauna. Es muy, muy explícito. Sí, esto me ha dejado pensando. Cito textualmente. Si las medidas para evitar la colisión de aves resultan ineficaces y se supera un umbral de sucesos mortales admisible, ahí está la clave. ¿Se soterra? Se obligará al soterramiento de los tramos más peligrosos de la línea de evacuación de la energía. Esto tiene muchísima miga. Analicémoslo. No se prohíbe el proyecto de antemano. No. Se le da luz verde, pero con una condición, con un fusible. Se crea lo que llaman un protocolo de mortalidad. Si la planta empieza a matar demasiadas aves, ¿salta una alarma? Un momento. ¿Y quién define ese umbral admisible? ¿Es una cifra fija? ¿Depende de si la especie está en peligro de extinción? Porque suena a un equilibrio muy delicado Esa es la pregunta del millón. entre la necesidad de energía verde y la protección de un ecosistema. ¿Lo decide un biólogo independiente? Esa es la pregunta del millón. Y el documento establece que ese protocolo debe ser diseñado y supervisado por expertos. Lo que es revolucionario es el concepto. A ver, Es una forma de internalizar el coste ambiental en el propio proyecto. Le dice al promotor, ¿puedes construir tu línea eléctrica aérea que es más barata? Sí, pero si tu tecnología provoca un daño ecológico inafectable, te obligaremos a soterrar los cables, lo que disparará tus costes de forma masiva. es un incentivo económico potentísimo. Potentísimo, para que el promotor se tome la protección de la avifauna muy, muy en serio desde el primer día. O sea, no es una multa, es un riesgo empresarial. El riesgo de que tu proyecto se vuelva económicamente inviable si no cumples. Es un enfoque basado en consecuencias económicas directas. Fascinante. Es el mercado y la regulación trabajando juntos. Es una de las formas más inteligentes de abordar el conflicto entre desarrollo y conservación que he visto en mucho tiempo plasmada en un documento oficial. Para terminar, volvemos a la universidad, que es donde empezamos, pero desde una perspectiva completamente diferente. Ujú. Un ejemplo perfecto de colaboración público-privada con un fin social muy claro. Sí. El Ministerio lanza una convocatoria de ayudas para proyectos de orientación universitaria para estudiantes de ESO, bachillerato y FP. Lógicamente, su presupuesto es limitado. Y muchos proyectos buenos se quedan fuera. Exacto. Y aquí es donde entra la Fundación 11 y dice, de los proyectos que habéis evaluado como buenos, pero que no tenéis dinero para financiar, yo me hago cargo. Es un modelo muy eficiente. El Estado, con su capacidad técnica, hace el trabajo de evaluación y selección. Establece un estándar de calidad. Eso es. Y la fundación privada aporta los recursos para ampliar el alcance de esa política pública. Exacto. Se aprovecha lo mejor de ambos mundos, el rigor evaluador de la administración y la agilidad y los fondos del sector privado. Y se establecen obligaciones claras, como la difusión de los logotipos, para que quede claro que es un esfuerzo conjunto. Es un modelo de gobernanza colaborativa. Y de fomentar la vocación en los jóvenes, pasamos a la cima de la carrera académica. Sí.
La Universidad Pública de Navarra publica los criterios para obtener plazas de catedrático y titular. La lista de méritos es abrumadora. Es la definición de lo que la Universidad Española considera excelencia académica en 2026. Y es mucho más que publicar artículos científicos, que era el modelo tradicional. Muchísimo más. La lista es larguísima. Dirección de tesis doctorales, pertenencia a comités científicos de congresos internacionales, liderar proyectos de innovación docente, tener contratos de investigación con empresas, patentes, premios, estancias en el extranjero. Viendo la lista, casi me da ansiedad. Es la definición de una carrera de obstáculos. Te exige ser investigador, gestor, profesor, comunicador y casi comercial todo a la vez. Lo que vemos en esa lista es, en esencia, la hoja de ruta que se le marca a cualquier persona que quiera prosperar en la academia. Ujú. Refleja un cambio en lo que la sociedad le pide a la universidad. Ya no es solo generar conocimiento puro, es también transferirlo a la sociedad, es formar mejor a los estudiantes y es tener proyección internacional. Claro. Este documento, que parece un simple anexo de una oposición, es en realidad el ADN de la Universidad del futuro. Hoy hemos desmontado el esqueleto del funcionamiento diario de un país. Hemos visto cómo se corrige el puesto de un médico con precisión milimétrica, cómo se convocan ingenieros navales, cómo se regula la vida en una residencia. Cómo se aprueba una planta solar condicionando su rentabilidad a que no mueran aves. Y cómo se definen las reglas para llegar a ser catedrático. Y todo ello a través de estos documentos oficiales, áridos en apariencia, pero repletos de significado. Esto nos lleva a una reflexión final. Sí. En un mundo de información instantánea, de titulares y de resúmenes, ¿le damos suficiente importancia a estas fuentes primarias? Estos textos, aunque densos, detallan las reglas reales que gobiernan nuestra vida profesional, nuestros derechos como ciudadanos y el entorno en el que vivimos. La pregunta final entonces. Quizá la pregunta no es si la burocracia es interesante, sino si podemos permitirnos el lujo de no entenderla.